Bienvenidos a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a resolver unas cuantas derivadas mediante la utilización de las tablas de derivadas. En el primer caso tenemos que, vamos a ver que tenemos 10 ejercicios que no son tan complicados, son sencillos, pero que sirvan como ejemplo de la aplicación de la tabla de derivadas. En el primer caso tenemos que f de x es igual a 7 quintos. 7 quintos, como no aparece ninguna x, podemos decir que es una constante. Y acá sabemos que la derivada de una constante es igual a 0 según nos indica la tabla. Entonces acá directamente la derivada de esa constante sería 0. En el segundo caso f de x va a ser igual a x. Entonces nosotros vemos en la tabla si la función es x, la derivada de esa función va a ser igual a 1. En el tercer caso vemos que es x a la cuarta. Y si nosotros aplicamos la fórmula de x a la n, va a ser n por x a la n menos 1. Entonces sería 4 por x a la 4 menos 1 sería 3. Y este 3 iría como exponente. Ahora vamos a ver esta derivada. F de x igual a raíz cuarta de x. Nosotros tenemos una fórmula que es para la raíz enésima de x. Y esta nos dice que es 1 sobre n por la raíz enésima de x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Si nosotros resolvemos de esa manera, vamos a ver de poner una fracción. Tenemos una fracción. En el numerador nos dice que va 1. Y en el denominador nos dice que va n, que sería 4, por multiplicado por la raíz. Y vamos a buscar la raíz. La raíz nos dice que la raíz enésima, es decir, la raíz cuarta. Y ahora acá tenemos un exponente. ¿Dónde tenemos la exponente? Aquí está. De x elevado a n menos 1. 4 menos 1 sería 3. ¿Sí? Bien, cabe destacar que esto se podría haber resuelto de otra manera. Nosotros podríamos haber convertido esta raíz en un exponente fraccionario, es decir, podríamos haber dicho que es lo mismo que decir x elevado a la 1/4, con lo cual ya nos quedaría con esta fórmula. Entonces, si fuera x elevado a la 1/4, la derivada de eso sería 1/4 por x elevado a la 1/4 menos 1. Si nosotros vemos eso, nos quedaría el 1/4, lo tenemos ahí. Y ahora nos queda x elevado a la 1/4 menos 1. 1/4 menos 1 es lo mismo que 1/4 menos 4/4. Entonces lo mismo que decir menos 3/4. Como el signo es negativo y es un exponente, va en el denominador. Entonces nos quedaría x elevado a la 3/4 en el denominador, o la raíz cuarta de x al cubo, que es lo mismo que nos sale acá. Son dos formas diferentes de hacerlo. La derivada de a la x, si nosotros nos fijamos en la tabla, es también e a la x. Esta es una función bastante interesante. La derivada de 3x sería, está la fórmula según la tabla, a la x va a ser a a la x por logaritmo natural de a. Entonces acá pondremos una potencia, sería 3 elevado a la x por multiplicado por, y esto va abajo, por el logaritmo natural de 3. Esa sería la derivada de 3 elevado a la x. Ahora entremos con algunas que son un poco más, que se llaman compuestas. 7 por x a la cuarta. Si ustedes se fijan, tenemos dos acá. Tenemos una constante multiplicada por una función de x. Ahora, si nosotros vamos en la tabla a las funciones compuestas, vamos a ver, por ejemplo, acá, que yo tengo y igual a k por una función de x. Y me dice que la derivada va a ser la constante por la derivada de la función de x. En este caso, nuestra k va a ser 7. Y nuestra f de x va a ser x a la cuarta. Entonces sería 7
multiplicado por, y ahora la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta ya la tenemos acá, es 4x al cubo. Entonces sería por 4 x elevado al cubo, y esto como exponente. Si queremos, lo podemos dejar un poco más compactado a esto, más clarito, y podemos decir que esto es igual, esto no va como exponente, sino ahí, sería igual a 7 por 4, 28 x al cubo. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. 5 por raíz cuarta de x al cubo. Acá lo que podemos hacer es justamente lo que yo les decía, convertir esto, el exponente, a una fracción. Yo puedo decir que 5, perdón, esto lo vamos a hacer acá. Vamos a decir que esto es igual, estamos escribiendo de otra manera, no estamos derivando, 5 multiplicado por x, y acá tenemos que poner 3 cuartos. Siempre el exponente de la potencia va como numerador y de la raíz como denominador. Y acá 3 cuartos iría como exponente. ¿Sí? 5 por x a la 3 cuartos. Entonces la derivada de esto va a ser la constante multiplicado por la derivada de la función, como nos lo dice en esta tablita de derivadas. Es la constante por la derivada de la función. Entonces sería 5 multiplicado por la derivada de x elevado a la 3 cuartos. Entonces la derivada de x a la 3 cuartos es de la forma x elevado a la n. Y la derivada de x elevado a la n es n por x a la n menos 1. Entonces acá sería, vamos a ponerlo entre paréntesis por una cuestión de claridad, 3 cuartos por x elevado a la 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 4 cuartos sería menos 1 cuarto. ¿Sí? Es más, lo vamos a poner cuarto menos 1. Vamos a hacer por paso. Eso lo vamos a poner como exponente. La 3 cuartos menos 1. Entonces esto sería 5 por 3, sería igual, pero no como exponente. Ahí. Sería igual a 15 cuartos. Y esto lo vamos a colocar entre paréntesis. Ya vamos a extender esto un poquito más para que tenga más espacio. 15 cuartos por x elevado a la 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 4 cuartos sería menos 1 cuarto. Entonces podríamos poner menos 1 cuarto como exponente. O la otra opción que tenemos es poner, y vamos a escribirlo ahora como una fracción. Esto va como, no como exponente. 15, vamos a escribir la fracción directamente, a ver. Colocamos una fracción, en el numerador nos irá el 15, y en el denominador vamos a poner el 4 multiplicado por, y ese 1 cuarto, como está con signo negativo, lo vamos a pasar por abajo, pero como nos va a quedar elevado al 1 cuarto, es lo mismo que raíz cuarta de x. Eso es lo que vamos a poner acá directamente. Ponemos en el índice de la raíz, le colocaremos 1 cuarto, y acá le colocaremos la x. Eso quedaría la derivada de nuestra función. Vamos a ver acá. 4 por seno de x. Es el mismo caso que teníamos recién. Es la constante por una función de x. Entonces sería la constante por la derivada de la función de x. En este caso la función de x va a ser seno. Entonces tenemos 4 por seno de x. La derivada va a ser 4 por la derivada del seno va a ser coseno de x. Y vamos a ver la última.
4 por logaritmo natural de x también es una constante por la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido en x. Lo vamos a buscar en tabla. Acá está. Logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces era 4 por la constante que multiplicaba por la derivada de f de x, que es el logaritmo natural de x. Esto es lo mismo que poner 4 dividido en x. Bien, espero que haya sido claro. Son algunos ejemplos sencillos de cómo se deriva. En lo sucesivo vamos a empezar a hacer combinaciones de todos estos ejemplos. Vamos a aprender inclusive algunas cosas más de derivada, por ejemplo, la regla de la cadena, derivadas sucesivas, etc. Pero por lo pronto, para comenzar a usar la tabla, estos son ejemplos bastante básicos y sencillos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, ya saben que me pueden consultar.